Bueno, vamos a ver primero que funciona. Shalom a todos. Bendiciones, estén donde estén. Aquí saludos desde Israel. Atrás están los pirámides, pero es un fondo nada más virtual. No estoy en Egipto, estoy en media cuarentena. Aquí en Israel ya anoche, casi 2 de la mañana. Vamos a ver primero si se escucha bien y después vamos a poder seguir. Ahí me dicen si escuchan, de dónde nos ven. Vamos a ver si escuchan bien. Les cuento que hoy di una charla con la comunidad de Barcelona, con mi amigo el rabino Daniel Ashkenazi, en la memoria de su hermano Marcos Ashkenazi. Conocí a un gran amigo y falleció muy joven por coronavirus. Era muy triste lo que está pasando y debemos de hacer todo para cuidarnos, para poder hacer y transformar esta maldición, ese destino negativo en propósito positivo. Y justo eso era el tema de hoy, hablar sobre por qué entramos a Egipto. No porque salimos de Egipto, sino porque entramos a Egipto. Le voy a copiar el video que hicimos. Lamentablemente, dentro de la conferencia en Zoom, se brincaron algunos neonazis y pusieron ahí algunas cosas feas. Entonces, bueno, siempre hay dificultades, ¿no? Pero ahí pueden hacer las preguntas. Voy a tratar de responder también. Y con la ayuda de Dios vamos a poder entrar, salir de Egipto y entrar a la tierra prometida, porque no nada más salir de Egipto, ese no es suficiente todavía, hay que también salir de Egipto. Entonces, y entrar a la tierra prometida. Algunos tardan más, algunos tardan menos, algunos están en el desierto, algunos ven los egipcios atrás, el mar por delante, pero siempre hay esperanza que Dios va a partir el mar y con el trabajo nuestro y vamos juntos a lograrlo, porque estamos unidos y juntos podemos mucho más. Hola a todos, aquí en Israel, saludos desde Israel, a los lugares donde están. Y primero agradezco al rabino Daniel. Ya llevamos tiempo atrás de conocernos en México, en Colombia. Estuve en su casa en Barcelona, me dio incluso un lugar para dormir. Así que estoy muy agradecido por esto. Hoy no puedo llegar a Barcelona, es difícil, pero estamos aquí reunidos a través de los medios. Primero, también tenemos que decir gracias a Dios por... no por traer el coronavirus, sino traer el coronavirus después de traer todo lo que es la media, las redes sociales y todo esto, porque imagínense estar sin esto y con el corona metido en la casa con la suegra, es complicado. Entonces, gracias a Dios tenemos esto. De otro lado, con el permiso del rabino Daniel, como todavía ustedes en América Latina, los que están de América Latina, están todavía el día del Holocausto, quería nada más transmitir 3 minutos del rezo por las víctimas, los 6 millones que fueron asesinados en el Holocausto, que es el único tema que mientras más aprendo de ese tema, menos lo entiendo. Entonces nada más empezamos con esto y que esa clase sea en memoria del hermano de Daniel y también de todos los fallecidos y en éxito para todos. Entonces, vamos nada más a empezar con esto y después vamos a comenzar con la clase. Shofene
Regresamos a nuestra conferencia
terminando aquí en Israel el día del Holocausto, un día muy difícil, y tiene mucha conexión lo que vamos a hablar con Egipto, y por eso también este rezo para mí, cuando uno no puede ni imaginar lo que pasó ahí, ni podemos imaginar un día sin tomar y comer, y lejos de la familia, y trabajar duro y todo eso, no podemos ni imaginar un día así. Imagínense gente que lo vivieron 6 años. Y la pregunta es ¿por qué? Y la misma pregunta es en Egipto. Todos están hablando por qué salimos de Egipto. Todos. Cuando el rabino Daniel me preguntó el tema y le dije, vamos a hablar del tema por qué entramos a Egipto, entonces yo pienso, me imagino que cuando él vio esto, dijo, este rabino se equivocó. ¿Por qué entramos a Egipto? El tema aquí es por qué salimos. Y de repente me contesta y me dice, eso es buen tema, porque todos hablan por qué salimos y nadie habla por qué entramos. Entonces hoy vamos a decir 10 motivos por qué entramos a Egipto. Yo creo que esos motivos para mí fueron algunos nuevos de este año. Y quiero compartir con ustedes también algo que aprendí muy fresco y para mí me ayudó. Yo creo que puede servir para algunos. Y después voy a escuchar a ustedes. Saludos a todos. Saludos a Oksana de Ecuador y que está haciendo excelente trabajo ahí. Y saludos a todos. Y vamos a empezar. Vamos a despegar. Pueden apagar celulares. No apagar celulares, perdón. Estamos despegando, pero si apaguen celulares ya no me van a ver. Entonces, cuidado con esto. Pero vamos a empezar con el primer motivo por qué entramos a Egipto. Ahora, bien, ustedes saben que desde Abraham, Isaac y Jacob ya pasó algo muy sorprendente, que con Abraham le voy a citar unos versículos nada más para que vean que lo que pasó con Abraham era el micro de lo que pasó después en macro. Era igualito, y los versículos. El primer versículo de Abraham que habla sobre Egipto, habla que había hambre en Israel. Hambre en Israel. En el primer lugar que habla el pueblo de Israel que baja a Egipto, dice que también había 2 años hambre en Israel. El siguiente versículo dice que Abraham bajó a Egipto. El siguiente versículo del pueblo de Israel dice que el pueblo de Israel bajó a Egipto. Dice con Abraham que bajó para vivir ahí en Egipto. Y con el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, también dice, Lagur ba'aretz banu, llegamos a vivir en esta tierra en Egipto. ¿Por qué? Abraham dice, porque hay kikaved ha'ra'av ba'aretz, hay un hambre muy fuerte, y las mismas palabras dicen los hijos de Israel, dice, kikaved ha'ra'av be'eretz Kenan. Después dice, Abraham le dice a Sara, me van a matar a mí el hombre y te van a dejar a ti vivir. Y ese mismo era el decreto del faraón que dijo, vamos a matar a los niños y dejando a las mujeres en paz, en vida. Después dice a Abraham, cuando el faraón agarró a la esposa de Abraham, dice que Dios le dio plagas a faraón. Y también conocemos los 10 plagas en Egipto después. Dice que Paró, Vayeshalhu Oto, sacó a Abraham de ahí, le dio regalos y que lo sacó de ahí, y lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, le dieron regalos, dinero, y que salieron de ahí. Hace poco, Egipto quería demandar a Israel para devolver todo ese dinero que el pueblo de Israel agarró al salir, y el pueblo de Israel respondió en las Naciones Unidas, o no sé dónde era, dijo, ok, no hay problema, pagamos todo el dinero, pero si ustedes están tan de acuerdo que debemos el dinero porque está escrito en la Biblia que agarramos ese dinero, está escrito en la Biblia que fuimos esclavos 210 años con ustedes y ustedes no pagaron nada para 600,000 personas esclavos por 210 años, ustedes todavía deben mucho. Los egipcios dijeron que iban a responder y hasta la fecha no respondieron absolutamente nada. ¿Ok? Entonces es por este lado. Dice, todo esto... y también con Isaac, con Jacob, vemos algo muy similar, idéntico, lo que pasa con los patriarcas y después lo que pasa con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios lo hizo? Entonces, el primer motivo, aquí hay una enseñanza para apreciar la libertad, para apreciar lo que tenemos. A veces lo tenemos que sentir la otra opción, es decir, cuando
uno siente, por ejemplo, lejos de la casa, empieza a extrañar. Ahora tenemos el coronavirus, de repente empezamos a apreciar, visitar a los papás que son mayores y ahora hay que tener cuidado. De repente gente que antes no apreciaban muchas cosas de la vida, empiezan a apreciar las cosas a veces de no tenerlo. En Pesaj, uno que no come pan, de repente aprecia el pan, aunque podría pasar años sin comer pan, pero de repente en Pesaj se le antoja pan. La dificultad es algo muy importante para conectarnos a veces con las cosas. Le voy a dar un ejemplo. La fiesta más fácil que tenemos es Shavuot. De las 3 fiestas, Shavuot. ¿Por qué? ¿Qué es fácil? Es comer cheesecake, es estudiar un poco, y eso es la fiesta, un día nada más. La fiesta más difícil de esas 3 es Pesaj, 7 días no comer pan, no comer nada de levadura, lavar la casa y miles de cosas y matzot. Y comemos esta matzá, no sé si todos conocen la matzá, es como algo muy delgado, que le preguntaron a un rabino qué hay que hacer para un enfermo de corona, que hay que darle de comer, y dijo la matzá. Le preguntaron si eso es algo de sanidad, lo va a sanar, es una medicina. Dijo, no, es la única cosa que le va a entrar bajo de la puerta, porque es algo muy delgado, ¿ok? Pero si hubiéramos salido de Italia, tal vez podíamos comer pizza, pero salimos de Egipto, entonces comemos esa comida de pobres de Egipto. Y ahora algo interesante en estadística. ¿Cuánta gente cumple en Shavuot en Israel, la gente secular? Unos 15 a 18% de Israel. ¿Cuánta gente cumple en Pesaj? 68% por lo menos cumplen, y más de 80% no comen hametz. ¿Qué quiere decir? Las cosas más difíciles, más gente lo cumple. Ahora bien, ¿cuál es el día más complicado del calendario hebreo? El Yom Kippur, el día del perdón, el más complicado, y es el día que más cumple la gente. Quiere decir, mientras las cosas más complicadas, la gente más lo cumple. Es increíble. En las generaciones pasadas podemos escuchar historias de gente que entregaron la vida para poder cumplir. Salimos ahora en Israel del día del Holocausto. Hay una historia de gente que no tenía nada y querían cumplir el Pesaj. Dijeron, Maror, la amargura no nos faltó, había mucho, pero no teníamos el pan de la libertad, y con todo eso entregamos casi la vida para cumplirlo. Y la gente, cuando era muy difícil de cumplir, era muy fácil de transmitir. Por eso se transmitió el judaísmo. Cuando me dicen si el judaísmo fuera más fácil, hubiéramos cumplido. Entonces yo le digo siempre, si el judaísmo fuera más fácil, no hubiera quedado como judaísmo. El secreto del judaísmo, que miles de años todos los imperios del mundo lo querían eliminar, lo querían borrar, y todavía sigue aquí, y ellos no, es también por la dificultad. Cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál es el secreto de Israel? ¿Son más sabios? ¿Por qué ganaron 24% del premio Nobel cuando son 0.02 de la población mundial? Y yo le respondo, uno de los secretos principales, que ya no es secreto, porque lo estoy diciendo aquí en Zoom, es el síndrome del pueblo perseguido. Tanto lo persiguieron por todos lados, tenía que inventar de todo. Y llegaron a Israel y no había nada y tenían que hacer todo de cero. Todo esto le desarrolla a uno y le da mucho más de lo que piensa. Un ejemplo mucho más fácil para que me entiendan. Ustedes tienen, lo que tienen hijos, ¿sí? ¿Aman a los hijos? La respuesta, sí, claro, hijos amamos. Suegra es otro problema, pero hijos sí amamos. Le voy a preguntar algo. Cuando nace un hijo, nosotros, él empieza a llorar, empieza a gritar, a hacer problemas, no trabaja, nunca dice gracias, hace todas las cosas, no nos deja dormir, y mientras más pasan los días, más queremos a los hijos, más amamos a los hijos. ¿Por qué? Porque la dificultad nos conecta, la dificultad nos da y nos trae amor. Y esa es una de las cosas más grandes. La dificultad y todo esto, me dijo este sobreviviente del Holocausto, me dijo, mira, cuando decir que hay mucha gente mala, da excusas a veces para no hacer cosas buenas. Nosotros tenemos que mirar para adelante y ver cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer cada vez mejor y cómo podemos transformar esa oscuridad. Como ustedes saben, hay un concepto en pozo cuántico, cuando entra una partícula ahí,
se pierde, pero se transforma en luz. Entonces, la dificultad de la oscuridad viene y trae mucho más la luz y más de todo trae también esperanza. Este mensaje que incluso gente que estaban en Egipto, esclavos, lograron a salir, hablar con Dios, escuchar la palabra de Dios y entrar a la tierra prometida. Ese nos da esperanza. Lo mismo de Egipto, y eso lo vamos a ver al final, pasó también con nosotros en la generación pasada, no con nosotros, con nuestros pasados, pero en esa generación que entraron a Israel, establecieron el Estado de Israel. Bueno, segundo motivo por qué entramos a Egipto. Egipto no es nada más un suceso histórico que bonito, que por eso entramos a Israel. ¿Qué pasó aquí? Señor, lo que está molestando, busca una reunión donde hay 5,000 personas, no una reunión pequeña, porque no vale la pena hacer tanto esfuerzo de molestar a poca gente y muy lindas personas. Así que muchas gracias. No sé quién está molestando, pero como es una clase de Egipto, tal vez llegaron los egipcios para escuchar qué pasa aquí. Pero quién sabe, yo no sé. No lo publiqué en Egipto, pero yo no sé. Bueno, seguimos. Egipto no era algo que pasó en la historia y tenemos que recordarlo, para que sepan que Egipto es el motivo básico de casi todos los preceptos en la Torah. Si estás hablando de no comer cerdo, no comer esto, y si estás hablando de no poner ropa que es lino y lana, y si estás, lo que estás, a donde vas a hacer Kiddush en Shabbat, recuerdas a Egipto. Poner tzitzit, recuerdas a Egipto. Casi todo lo que hacemos está alrededor de Egipto. ¿Por qué? El judaísmo está construido como antítesis en contra del pensamiento y de la ideología egipcia. ¿Por qué? La ideología egipcia, si ustedes leen un poco de lo que encontraron en Egipto, yo mismo lo vi cuando estuve en Egipto, parte de esto, había una riqueza tremenda de los reyes que tenían ahí unos templos de oro, lo que el segundo Ramsés, si ustedes ven, todo era de oro, bañado, era increíblemente una riqueza que no se ve cuando la población, la mayoría, estamos hablando de 96% de la población egipcia de hace 3,000, 4,000 años, eran extremadamente pobres. Esto es un capitalismo antiguo, extremo, pero de lo peor que existe, y el judaísmo sale en contra de eso. El judaísmo sale en contra no del capitalismo y tampoco del comunismo. El judaísmo llega para darnos un camino de equilibrio entre esos dos sistemas. Ni esto ni esto. ¿Por qué? El capitalismo también llega a responder un problema llega a recibir. Estamos hablando para responder al problema del comunismo, o cuando estaban queriendo de alguna manera con lógicas, cuando uno lee el libro de Karl Marx, entonces de repente encuentra una lógica ahí de que todos tengan de alguna manera unas oportunidades y el mismo dinero, y de alguna manera podemos llegar hasta pensar del socialismo. Tiene una idea muy linda, pero mata la motivación de la gente a trabajar. Por eso todos esos países comunistas fracasaron. Entonces el capitalismo llega a responder a esto, pero de esto nos trae un problema nuevo. La gente se vuelven adictos al trabajo, esclavizados. Esa era la esclavitud en Egipto. No era como ustedes pueden imaginar que los esclavos viejos. Era adicción al trabajo. Por eso 80% del pueblo de Israel no salieron de Egipto y casi los 100% no querían salir de Egipto. ¿Por qué? Porque estaban adictos y se volvieron como parte de los egipcios adictos al capitalismo egipcio extremo antiguo. El judaísmo llega para ofrecer un camino en medio. De un lado puedes ser rico, puedes trabajar, ganar dinero y tener lo que quieras. Pero de otro lado, no puedes olvidar a la viuda, al huérfano, al extranjero, al esclavo, a lo que está ahí, a lo que está rechazado.
no puedes olvidar al año sabático que hay que dejar de trabajar, no puedes olvidar al día sábado que hay que dejar de trabajar, no puedes olvidar a diferentes cosas que hay que dar, al diezmo, a esto, al otro. Hay un sistema de equilibrio entre las cosas y eso es lo que la Torá, la Biblia, el judaísmo nos quiere enseñar a través de Egipto. De alguna manera, Egipto representa una ideología de capitalismo extremo, cuando el judaísmo dice un equilibrio. Tener de alguna manera las dos formas, ser rico, trabajar, pasear, tener dinero, pero no olvidar a todo lo demás. Y esa es una de las partes más importantes que tenemos que entender. Esto es, el pueblo de Israel estaban en Egipto, sintieron en su propia carne qué es ser pobre, qué es ser rechazado, y esto es lo que tenían que de alguna manera pasar a las otras generaciones. El tercer tema, ¿por qué entramos a Egipto? Egipto, si ustedes se notan en lo que pasó en Egipto, estamos hablando de temas relevantes hasta el día de hoy: esclavitud y libertad, política y fuerza, Estado y libertad, el respeto al humano, responsabilidad y esperanza. Esos temas, estamos hablando de la historia de Egipto, son los mismos temas que hoy el mundo sigue discutiendo. El mismo tema, tal vez no como esclavo que ustedes pueden pensar, de que tenían que trabajar 30 años en algún campo, en algún lugar. Tal vez eso casi no existe hoy en día, pero todavía existe tipos de esclavitud que tenemos que mejorar el mundo, y todos los sistemas que se discutieron en Egipto siguen discutiendo el día de hoy, son temas relevantes, y Egipto representa todo esto. Entonces, para construir un mundo, le voy a explicar algo. Si yo voy a hablar con gente, por ejemplo, que estaban en problemas, y yo le voy a hablar, hay un tipo en Israel que vive en un edificio en el piso 40, tiene todo el dinero del mundo, y le dice a la gente: señores, no todo el mundo es dinero, tranquilos, no vayan a hacer tanto ruido por ganar más dinero o menos dinero. Este tipo no puede hablar de su lugar a la gente pobre y decirle consejos. La gente, cuando quieres influir, tienes que llegar del mismo lugar, como hablar en la misma altura a la persona que estás hablando, así puedes influir. El pueblo de Israel, después de Egipto, puede hablar de estos temas, después de sentir y ser parte de esto, puede transmitir esto mejor. El pueblo de Israel sintió que es estar rechazado, y esto nos lleva al cuarto motivo. Dios quiere enseñarle a todo el mundo a través de Egipto un mensaje para todos, para cualquier religión, cualquier persona, en cualquier lugar. Para mí es uno de los mensajes más fuertes que existe, y ese tal vez le va a aclarar el tema del pueblo elegido. Porque preguntan, una vez estuve en El Salvador y había uno que me besó el saco y me dijo: sos el pueblo elegido. Entonces yo le besé también su camisa y le dije: sos también el pueblo elegido. Me dijo: pero yo no soy judío. Le dije: por eso. Me dijo: ¿cómo así? Le dije: si estás aquí, ¿qué es? ¿Porque te caíste del cielo sin que nadie se dio cuenta? ¿O que alguien te puso aquí? Si alguien te puso aquí es para un propósito. Si es para un propósito, sos elegido para hacer algo. Ahora vamos a investigar qué, pero sos elegido. Entonces todo el mundo son elegidos. No hay ninguno aquí que no es elegido, y no importa a qué religión pertenece y de dónde llegó. Todos son elegidos por Dios para estar aquí. Y aquí había al principio a David Vigio, que tenía cumpleaños, y algunos tal vez más. Y el cumpleaños es el día que Dios decidió que el mundo no puede seguir sin ti, y esa es verdad. Entonces, ¿qué es el pueblo elegido cuando hablan del pueblo de Israel? Vamos a ver en la Biblia. ¿Quién hizo esa pregunta al principio? Abraham. Dios le dice que su pueblo va a ser elegido, y Abraham le pregunta: ¿y cómo voy a saber? Entonces Dios le contesta: tranquilo, papito lindo, vas a saber, porque tu pueblo va a estar esclavizado 400 años. ¿Y esto qué? Aquí está. El pueblo elegido no es elegido para ser superior. El pueblo elegido es elegido para pasar un mensaje específico al mundo. Escuchen todos. Dios no olvida
incluso al esclavo. Los egipcios construyeron pirámides muy grandes. A mí me dijeron que los judíos construyeron esto, pero no es verdad. Aunque tiene lógica que le gusta trabajar cada día menos, como es la pirámide, pero en realidad era construcción egipcia de antes. Y ellos construyeron esto, los griegos construyeron sus cosas grandes, arquitectura, edificios, porque dijeron, Dios es grande, se conecta con la gente grande. Y Dios a través del pueblo de Israel en Egipto nos transmite otro mensaje. Señores, yo me conecto también con los pequeños y no olvido de nadie, incluso del último esclavo de Egipto, porque lo saqué. Al pueblo de Israel lo saqué de Egipto no porque eran más sabios, más grandes, más justos o más bonitos. No, en ese momento eran idólatras. También, sí, dice que el pueblo de Israel en Egipto eran idólatras. Ni hicieron la circuncisión, no hicieron nada. No cumplieron ni cumpleaños, no hicieron nada. Entonces, ¿por qué lo sacó? Lo sacó porque eran rechazados. Lo sacó porque eran minoría. Lo sacó porque eran pequeños. Lo sacó porque eran muy alejados. Y a través de eso nos enseña a todo el mundo, nunca puedes desesperarte, nunca puedes olvidar de Dios. Y miren bien, no sé si ustedes conocen el último libro de Freud, el último discurso de Moisés. Él habla ahí sobre Moisés y él dice que Moisés era una copia idéntica de las mitologías pasadas, de Edipo, de Paris, de Horus y de otras imágenes de la mitología que salieron de una familia que lo encontró un pobre, pero en realidad eran de una familia rica, pero lo metieron en el agua, como exactamente otras mitologías, y lo sacaron de ahí. Para mí es totalmente al revés. Moisés es lo contrario, la parte opuesta de todas esas mitologías. ¿Por qué? Porque en esas mitologías ellos nacen a una familia rica, lo encuentra un pobre, pero dice que en realidad llega de una familia rica. ¿Por qué dicen esto? Para justificar su origen. Ah, pero su papá era pobre. No. Su papá verdadero era un rico, pero pasó esto, esto y esto. Con Moisés es al revés. Dice que lo encontró un rico, es decir, la hija del faraón lo encontró, pero nos dice, no, él no fue de ese origen de sangre azul, él fue hijo de esclavos. Es totalmente opuesto. Moisés en egipcio, se dice Mesés. Mesés es niño cualquiera. Ramsés es el niño de Dios de alguna manera. El niño de Dios, que es el rey, en este momento el Ramsés el segundo, contra Mesés, contra Moisés, el niño desconocido que lo encontraron en algún lugar. Ramsés el segundo nos dejó pirámides y cosas grandes. Moisés no dejó ni tumba. No sabemos dónde está enterrado. Es totalmente otra cosa. El pueblo de Israel no tenía tierra durante miles de años. Y había países que tenían tierras grandes como todo el mundo. Y ellos no están, y el pueblo que no tenía tierra sí está. Eso es uno de los mensajes más fuertes de Egipto. Este mensaje nos enseña, Señor, no importa si sos el rey del mundo, si no haces las cosas correctas, no vas a conectarse con Dios. Y no importa si sos el niño más desconocido del mundo, si vas a hacer las cosas correctas, vas a ser el más fiel de Dios. Eso nos da el término que es elegido para enseñar este mensaje al mundo y decirle, señores, nosotros llegamos de la nada. El pueblo de Israel no dice somos sangre azul, llegamos de una cosa muy increíble. No, señores, mundo. Nosotros llegamos del peor lugar del mundo. Nosotros llegamos de un pueblo de esclavos, un pueblo rechazado, un pueblo de minoría, pero podemos salir adelante. Y si nosotros podemos, ustedes también. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje más fuerte que queremos enseñar, que queremos transmitir, que debemos transmitir. Que no importa si vas a tener un edificio muy grande. Los imperios que tenían territorios se desaparecieron. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Einstein dijo que cada cosa que tiene materia, tiene tiempo. Es una de las dimensiones. Cuando dependes de algo material, de un territorio, de un edificio, se va a acabar.
Se va a terminar como los romanos, los griegos, los babilones, los egipcios, se va a acabar. Pero si dependes de la palabra, de la transición, de las generaciones a generaciones, no de una tumba de Moisés, porque ese no lo tenemos. Tenemos las palabras de Moisés. Eso lo que sigue hasta el día de hoy. Eso es lo que está vivo. Hace poco leí la historia otra vez de Rabbi Hanina ben Teradion. Era un rabino de la época del segundo templo. Cuando llegan y lo matan, después de la destrucción del segundo templo, llega el gobierno romano y lo mata de una forma muy trágica. Agarra un libro de Torah, un libro de la Biblia, de la escritura, y lo enrollan con esto, le ponen unas esponjas con agua para que no se muera rápido y lo empiezan a quemar con el libro más sagrado. Lo empiezan a quemar. Y la hija de él lo ve con los alumnos y le dice, ¿cómo es que está sufriendo tanto? ¿Qué está pasando? ¿Y qué él contesta? Él dice, no, están equivocados. Yo no veo aquí un libro de Torah quemándose. Yo veo pergaminos materiales quemándose, más que las letras están volando en el aire. Estoy volando. Ellos tal vez están quemando mi cuerpo, pero mi alma no. Mi espíritu no, mi tradición, lo que va a pasar, y hoy le estoy hablando de eso después de 2000 años y todavía sigue. Es decir, cuando estamos hablando de palabra, de algo espiritual, nunca acaba, nunca termina. Y esto lo que Dios le contesta a Abraham, al pueblo elegido. Tu pueblo va a ser elegido, aunque lo van a esclavizar, aunque lo van a hacer mal, lo van a maltratar, lo van a perseguir, siempre va a salir adelante porque no depende de algo material. Y esto es un mensaje para todo el mundo, no nada más para los judíos. El punto número 5, ¿por qué entramos a Egipto? Parte de esto es para enseñarle a nosotros, a todos, cómo evolucionar con la ética. La ética no llegó de un segundo al otro, la ética llegó a través de procesos. La ética está basada con procesos porque en la Biblia nunca se anuló la esclavitud, nunca se anuló los sacrificios. Está hablando de esas cosas y mucha gente me pregunta, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué? ¿Dónde está la ética en la Biblia? No parece un libro ético, un libro que habla de sacrificios, de esclavos, de todo eso. ¿Dónde está la ética? No le respondo, sí, es verdad. La ética es algo que no es absoluto, es algo que hay que desarrollarlo y cada vez se desarrolla más. En un mundo de hace 4000 años, todas las mitologías sacrificaban humanos como algo normal. Uno sacrificaba a su hijo, era una de las idolatrías que se llamaba Molech. Y sacrificaban a los hijos como algo normal, como sin pensar que es algo malo. ¿Dónde estaba la ética? No estaba. Pero para agarrar un mundo así, a llevarlo a ser un mundo ético, no es en un segundo al otro. Se requiere un proceso. Egipto se simboliza uno de los procesos, cómo el mundo puede evolucionar. Cuando estamos hablando de Abraham, que Dios le dice, mata a tu hijo, ese era algo normal, ese no era el sacrificio. El mensaje del mundo no era sacrificar a tu hijo, el mensaje era lo siguiente, no lo hagas, no lo sacrifiques, no quiero que mates en nombre de la religión. Yo no quiero que mueras en nombre de mi religión. Quiero que vivas y que transmites vida. Esto es una de la transición para llegar a algo, pero si yo le quito a un fumador su cigarrillo, se va a engordar porque tiene que meter algo en la boca. Hay que tener una alternativa. Entonces Dios le dice, ¿sabe qué? Agárrate al animal y sacrifícalo. No era lo ideal. El profeta dice, no para esto lo hice. Era para llegar a los sacrificios, como dice el profeta, en los labios. Pero para llegar a las oraciones personales de cada uno, había que pasar un proceso largo, porque el mundo no puede cambiarse en un segundo. El mundo tiene que necesitar procesos como Dios creó el mundo en 6 días y no en un instante, como el sol, como el niño nace y empieza a caminar y todo eso, todo el mundo funciona a través de procesos y eso es lo que tenemos que saber cómo hacerlo. Si queremos hacerlo de un solo segundo, miren, la generación del diluvio era una libertad, pero sin orden. Egipto era un lugar de mucho orden, pero sin libertad. ¿Podemos tener libertad y orden a la vez? Sí.
con las leyes que recibieron en la Biblia, que fueron la base de la ética. No era la ética como expliqué en alguna clase pasada, era la base de entender cómo desarrollar e influir la ética a través de procesos. El pueblo de Israel tenía que aceptar las leyes, no era una obligación divina, era una aceptación de ellos. ¿Por qué? Porque llegó en procesos. Y eso es lo que le dije en una vez, le dije que había 4 revoluciones en el mundo, 1642 en Inglaterra, 1776 en Estados Unidos, resultaron muy bien esos 2. Los otros 2 resultaron mal, el 1789 en Francia y 1917 en Rusia, se resultó mal. ¿Por qué había diferencia? Porque los 2 primeros se basaron en conceptos bíblicos de evolución de la ética. Y los otros 2 en Rusia y Francia, en Jacques Rousseau, en Karl Marx, en conceptos filosóficos, comunismo, emancipación, cosas muy lindas, lógicas, pero querían cambiar el mundo en un segundo y eso genera reacción y eso genera matanzas y eso genera problemas. El mundo tiene que trabajar a través de procesos y Egipto nos enseña cómo salir de la esclavitud, también no en un segundo. El mundo que todos tenían esclavos, no lo vas a decir a la gente, no tengan esclavos. No funciona, nadie va a hacer caso. Tienes que la gente que acepten lo que dices y no lo puedes obligar. Incluso Dios no quería obligar a su pueblo, quería que ellos acepten. Para que ellos acepten, tenía que pasar un proceso largo y hasta hoy seguimos evolucionando en eso. Yo creo personalmente que en 80 años o 100 años, no me agarran por la palabra, yo digo 100 años porque en 100 años no voy a estar y nadie me puede quejar, pero en 100 años nadie va a comer carne animal. Vamos a tener todo artificial y mucho mejor. Y mucho más sano, mucho más barato y mucho más bonito. Todo va a ser mejor. Porque ahora sí comemos. Todavía algunos lo sienten bien, algunos lo sienten mal, pero va a llegar un momento que no vamos a entender cómo comemos animales. El mundo va a seguir evolucionando. Y eso es parte de la esperanza del mundo. El punto número 6, ¿por qué salimos de Egipto? Es también para aprender lo que es Tikkun Olam. No aceptar ser esclavo. Egipto era un lugar que uno entra y nadie sale. Y no, salimos. Es decir, todo se puede cambiar, como ya expliqué en la clase de Tikkun Olam. Tenemos que ser Moisés y no Noé, pelear y no aceptar el diluvio. Ahí tenemos que tener significado que Dios cree en nosotros y por eso podemos cambiar el mundo. Ayudar a los pobres, eliminar la pobreza, el hambre, los problemas, eliminar la oscuridad y unir al mundo a través de algo que no tiene discusión, que es un propósito que tenemos todos en común, tener a este mundo mejor, en contra del antisemitismo y también a favor de Israel no se habla sino se hace. Eso es muy importante porque uno puede decir, ¿dónde estaba Dios en el holocausto en Egipto? Esa pregunta no lo puedo responder. No tengo respuestas. No soy Dios y no tengo respuestas. ¿Dónde estaba Él? No sé, hay que buscar dónde estaba. Hay que ver. Pero tengo la segunda pregunta. ¿Dónde estaba el humano? Y a eso sí tengo respuesta. Tengo varias respuestas. Yo escribí en mi página en Facebook un artículo hoy, agarrando 4 puntos nada más de esperanza. Conocí en Guatemala un cura católico. Un cura católico se llamaba, de Francia, se llama todavía, Patrick Delbois. Él, toda su vida, más de 20 años, en los últimos 20 años, ha dedicado a una investigación del holocausto por balas, que mataron a más de 1 millón de judíos en la ex Unión Soviética por balas. Y él dedicó toda su vida a esto, construyó museos. Yo inauguré con él un museo en Guatemala, uno en Shela, en Los Ángeles. Él hizo tanto trabajo, tanto dinero, todo invirtió en eso. Yo le pregunté, ¿por qué? Y él me contestó que él estaba en Europa. Y él escuchó a Dios haciendo la pregunta que le hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Los sangres de él se están gritando. ¿Dónde está? Y él me dijo, ya no podía escuchar algo más. Escuché todo el tiempo eso y quería responder. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano judío? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde están? ¿Y dónde vamos a estar? Y a raíz de eso él empezó a trabajar y construyó el museo para transmitir hasta hoy a miles, decenas de miles de personas que llegaron a visitar en el museo a través de eso. Esa persona me da esperanza de dónde está el humano. Me da esperanza también y estoy seguro que Dios está con él.
En El Salvador había el cónsul que salvó castellanos. Yo conocí a su hija que llegó a dar el testimonio en la sinagoga. Él salvó a más de 40,000 judíos, arriesgando su puesto y al final lo perdió para salvar judíos. Y había más. Ustedes conocen a Oskar Schindler y a todos ellos. Es decir, podemos cambiar el mundo. Hay maldad en el mundo, pero también lo podemos cambiar. Y esto simboliza Egipto. Vamos a entrar a Egipto para poder salir y para decirle al mundo, incluso de Egipto pueden salir, porque Egipto representa en hebreo limitaciones. Tiene limitación, puede salir de eso. No piensas que no, puede salir. Séptimo motivo por qué entramos a Egipto, para influir y romper el politeísmo y de alguna manera afirmar el monoteísmo. ¿Por qué? Que es una de las explicaciones interesantes que escuché de una persona que él investigó que las 10 plagas están comparadas con los 10 dioses principales de Egipto en aquella época. Los egipcios tenían un dios que era el Nilo, tenían una cara como la rana y hasta el final el primogénito. El primogénito era parte de la fuerza, incluso el faraón era primogénito. Las 10 plagas llegaron a romper uno tras el otro los dioses de Egipto y volverse un mundo monoteísta. ¿Por qué un mundo monoteísta es mejor para nosotros? Porque un mundo monoteísta también de alguna manera rompe la jerarquía en el cielo. Hay nada más uno. Entonces tampoco debe haber una jerarquía aquí en este mundo. Todos sigamos del mismo humano. Hay una comparación y eso es lo que tenemos que saber. De alguna manera, este concepto es más filosófico y hay que profundizar bastante, pero da mucho a un mundo con menos jerarquía y un mundo mejor a través de ese concepto. Punto número 8. ¿Por qué entramos a Egipto? Para simbolizar y sentir todos los días, como dice el Talmud. Es la única cosa que el Talmud dice que uno debe sentir todos los días como que se fuera saliendo de Egipto para, escuchen bien, para saber vivir este mundo, para saber vivir el presente. Los egipcios vivieron en el mundo de las almas, el mundo del mundo venidero. Ellos tenían todo el tiempo la preocupación. Los pirámides, por ejemplo, en Egipto, no son como los pirámides en América Latina, por ejemplo, de los aztecas o mayas. No, hay una diferencia muy grande y son al revés. Los pirámides que hay en México, o en Palenque, o en Guatemala, en Tikal, o todos esos lugares, eran para sacrificar humanos encima de ellos. Por eso hay unos más pequeños, más grandes encima de ellos. Los pirámides de Egipto es al revés, es para guardar el cadáver del rey y es encima del cadáver. De alguna manera, todo lo que hicieron era para, ¿cómo se llamaba? Embalsamaban los cuerpos. Ellos vivieron el futuro. Y el pueblo de Israel, ustedes saben que en la Biblia no aparece ni una palabra sobre el mundo venidero, ni sobre lo que va a pasar. Es decir, hay profecías, pero no habla de todo eso del mundo de almas. Es más desarrollado después, pero no habla ahí, no porque no existe, sino porque te quieren transmitir el mensaje: Señor, deja de vivir esto, viva en el presente, viva lo que está pasando aquí, disfruta de lo que tienes aquí, no nada más de lo que puedes tener. Hay gente que todo el tiempo están esperando a mejorar la vida. Uno dice cuando es niño, hay una canción de eso, de un señor mayor que dice en hebreo, dice que él está haciendo el resumen de su vida. Así se llama la canción que él está haciendo. Y dice así: voy a empezar cuando nací. No me acuerdo nada de esa época. Bueno, seguimos. Cuando era niño, no hay nada interesante como todos los niños. Cuando era joven y había amores y novias y esto, había problemas, me rompieron el corazón, no sé qué, esto, loco. Mejor cuando me casé y iba a ser feliz. Ok, empiezo. No era tan felicidad, llegó la suegra aquí, esto, loco, no, problemas por todos lados. Mejor cuando llegaron los hijos. Problemas también, esto. Cuando ellos se casaron,
también. Y así dice que encontraron el viejito en la mañana muerto encima de un papel en blanco que arriba estaba escrito: ese es el resumen de mi vida. Para hacer resumen de la vida hay que despertar temprano y pensar presente. Si uno piensa demasiado futuro, nunca va a llegar. Había un filósofo que dijo que hoy en día la libertad está hablando en hebreo desde la salida de Egipto. La libertad correcta es hacer las cosas hoy. Estás libre para hacer. Mañana todavía no lo tienes. Entonces tu libertad existe nada más en el presente. El punto número 10, antes del punto número 10, podemos preguntar si en realidad somos libres, porque hay unas investigaciones que hicieron en Stanford que la mente tiene conocimiento, sabemos, es decir, el cerebro sabe hasta 7 segundos antes que tomamos una decisión que íbamos a tomar sí o no. Es decir, nosotros actuamos de acuerdo a genética que tenemos, al ambiente y a miles de intereses que ya tienen o impulsos o lo que sea. Entonces, ¿en realidad somos libres o no? Y la respuesta es no 100%. Actuamos mucho por impulsos y por miles de cosas más que tenemos alrededor. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Egipto nos muestra esto. Para ser libres hay que adquirir costumbres con tiempo y esto al final te van a facilitar tomar una decisión después. Cuando uno ahora come chocolate, a veces no es porque en realidad él decidió comer chocolate, porque él sabe que le va a hacer dolor de estómago y no sé, otras cosas, o uno que va a fumar un cigarrillo. Sabe que le va a hacer daño, pero lo está haciendo porque ya lo decidieron antes que él tomó la decisión. Su cerebro, porque ya es adicto a esto. Eso es Egipto, adicción. Salir de esto, ser libre, no es tan fácil. Salir de Egipto tal vez es fácil, pero sacar a Egipto de nosotros es lo más difícil que existe. Y a veces eso nos da mucho trabajo, pero lo podemos. Porque si ellos salieron, nosotros también podemos. El último punto, antes de abrir las preguntas, ¿por qué entramos a Egipto? Para simbolizar, ustedes recuerdan cómo comencé la clase, antes que empezaron los problemas aquí. Comencé la clase con Abraham, que Egipto no empezó en el pueblo de Israel. Egipto empezó con Abraham, con las mismas cosas que sucedieron a su pueblo, pero le pasaron a él antes. Porque Abraham representa a toda la humanidad. Abraham es el papá de las naciones. Para decirnos, Egipto es un mensaje para todas las naciones. Empezamos con Abraham. ¿Ustedes saben cuándo terminó Egipto? No en el año 2448 del calendario hebreo, no. Egipto sigue terminando hoy. Cuando regresamos a Israel después del Holocausto, se cumplió la profecía de Ezequiel en hebreo, de los huesos secos, que él ve un lugar, un valle con huesos totalmente secos. Y él dice, ¿eso qué es? Y Dios le muestra cómo entra el espíritu y todos empiezan a revivir. Esto no pasó en el tiempo del profeta, eso pasó en el tiempo del Holocausto, cuando pensaron que eliminaron al pueblo de Israel, se levantaron de las cenizas y empezaron a construir juntos el Estado de Israel. Como dice, así exacto como los días de tu salida de Egipto, te voy a mostrar milagros y como dice el profeta, dice, ya llegarán días que ya no van a decir el Dios que nos sacó de Egipto, sino van a decir el Dios que nos sacó de los países y que de todos los países de la diáspora que nos sacó y nos trajo a Israel. Esto, el retorno a Israel, simboliza la salida de Egipto moderna. Y con todos los mensajes que hablamos, siguen relevantes con esa salida de Egipto. Entramos a Egipto para salir, es verdad, pero entramos a Egipto para transmitir que incluso la piedra que rechazaron los constructores podía ser y convertir y transformar la piedra angular del templo, del mundo y de todo lo que tenemos hoy. No importa a dónde entras, no importa a dónde te caíste, no importa hasta dónde te alejaste. Lo importante es que sepas que siempre puedes regresar, que siempre puedes salir y que no hay excusas. Porque si el pueblo esclavo después de 210 años salieron de Egipto, entonces tú también puedes salir de tu cuarentena
de tu corona, de tus problemas, de todo lo que hay alrededor, hay esperanza. Vamos a salir, vamos a tener un mundo mejor, vamos a tener un mundo más unido, vamos a tener un mundo con mucho más cosas porque sí podemos hacerlo. Y eso es lo que tiene, y por eso exige el judaísmo que el Egipto tiene que ser presente todos los días en la mente. ¿Por qué? Porque da mensajes relevantes todos los días. Todos esos 10 mensajes que tal vez lo voy a resumir rápidamente para abrirlo a las preguntas. ¿Ok? Primer motivo, vimos que incluso los patriarcas bajaron a Egipto para también valorar, apreciar y conectar con lo que tenemos. La dificultad nos conecta, nos da valor y nos da la fuerza de apreciar todos los días lo que tenemos. No como una persona que nació en riqueza y todo, sino una persona que nació pobre, sabe apreciar mucho más lo que tiene. Después de la oscuridad, el pueblo perseguido logra desarrollarse gracias a todo esto. Egipto, segundo motivo, es el motivo número 1 de todos los preceptos que hay, porque es en contra del capitalismo extremo, de agarrar todo para los ricos y líderes y dejar a todo el pueblo en pobreza extrema. El judaísmo es en contra de esto. Y entramos a Egipto para basarnos en todo esto y de alguna manera tratar de traer la parte opuesta para poder tener un mundo mejor. El pueblo que sintió esto puede ser elegido para esto. Tercer motivo, Egipto representa temas relevantes como esclavitud, libertad, política, fuerza, Estado, respeto, responsabilidad y esperanza. Número 4, Dios no olvida incluso a los esclavos. Nunca podemos pensar que somos rechazados. Dios siempre está conectado incluso con el más pequeño y la criatura más pequeña del mundo. Es el pueblo elegido de transmitir este mensaje no para ser superior, sino decir, señores mundo, llegamos del peor lugar, llegamos de un lugar de esclavos de 210 años, pero salimos adelante, todos pueden salir. 5 es la evolución de la ética, cómo cambiar e influir cada uno en lo que quiere a través de procesos. Y eso es lo que vimos también. Tikkun Olam, arreglar el mundo y no aceptar ni ser esclavo, no aceptar la maldad y siempre estar tratando de cambiarlo y sentir y entender que Dios cree en nosotros. El 7º motivo era el monoteísmo, tener el monoteísmo fuerte para anular la jerarquía en el mundo. Como Dios es uno, hay uno ahí, el humano también empezó en uno y no hay más de esto. 8, vivir el presente a este mundo y saber cómo salir para adelante. 9, que no dije, que tal vez lo más importante, dije otra cosa y en realidad hay 11, tal vez como los sefirot, que si recuerdan hay 11. Entonces el número 9 era para adquirir cosas, para ser libre en verdad y saber qué es libertad. Escuchen bien, el número 10 es la salida de Egipto moderna, que simboliza el día de hoy. Y el último motivo, para mí es el más fuerte. Dios exige al pueblo de Israel de alguna manera perdonar a los egipcios. ¿Escucharon bien? Perdonar a los egipcios. Y uno dice, ¿por qué voy a perdonar a los egipcios si nos esclavizaron 210 años? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Saben qué? Los egipcios no se merecen perdón. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, perdonen para no llevar todo el tiempo la bandera de ser víctimas. Ustedes tienen que salir para adelante con las fuerzas, sentir autoestima y no sentir humillados, víctimas todo el tiempo. Me hicieron, me persiguieron, me mataron, esto, el otro, todo el tiempo atrás, no vas a avanzar a ningún lado. Una de las cosas que le digo a mis amigos árabes, dejen de sentir todo el tiempo atrasados y sentir que todo el mundo quiere en contra de ustedes. No. Pueden salir adelante también ustedes, todos pueden salir adelante. Dejen de sentir todo el tiempo víctima. Lo que siente víctima al final va a perder. Nosotros podemos ser pueblo de Israel, como dije, como dice la Biblia en Egipto, compartir esclavitud juntos, pero podemos ser el pueblo de Israel que compartimos visión juntos y podemos ser mundo, no compartir corona juntos, sino compartir esperanza juntos. No compartir hambre juntos, sino compartir bendiciones y cosas buenas juntos. Y eso está en nuestras manos. Eso lo podemos hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos sentir víctimas por 1000 cosas.
pero debemos de sentir líderes. Tenemos que tomar ese liderazgo, sentir fuertes que podemos hacer, porque si lo podemos, es la única forma de salir adelante. Si los judíos después del holocausto hubieran sentido nada más víctimas, nunca hubieran establecido el Estado de Israel. Esto es perdonar, no porque queremos perdonar a los egipcios, sino queremos sacar de nosotros esa rabia para poder seguir adelante. Vamos a abrir, Juan Daniel, vamos a abrir a preguntas. Las preguntas que las hagan, por favor, por el chat. Ajá. Hacemos las preguntas por el chat, que sigan con sus micrófonos cerrados. La gente, por favor, que escriba sus preguntas al chat de manera pública, para todos. Ok. Bueno, aquí dice saludos, saludos, saludos. Ese no es pregunta, me imagino. Entonces yo también saludo, también shalom a los que están en la mitad del mundo, más de todo aquí, que es la mitad del grupo. Entonces, aquí también saludos. Ok, la persona que molestó aquí fue a molestar a otros lugares. Ok. Son dos, dicen aquí. Es como la gana en Egipto, trajo más. Ok. Todas las preguntas es sobre esta persona. Al parecer está clarísimo lo que dijiste, Rabbi Yosef. Sí, entonces podemos entrar y salir de Egipto. Dice aquí una pregunta, tenía entendido que los hebreos estuvieron 400 años en Egipto. Es excelente pregunta. ¿Por qué? Porque tienes razón y no tienes razón. Tienes razón que está escrito en la Biblia que van a estar 400 años. Y no tienes razón porque en la cuenta de los años ellos entraron en 2238 del calendario hebreo y salieron en 2448. Tenemos año tras año registrado en la historia, y esto 2448 menos 2238 sale 210 años de esclavitud. Ahora otro secreto, en realidad dentro de esos 210 años hay nada más 86 años de esclavitud dura, porque cuando José estaba en Egipto, esa cuenta empieza cuando, y ahí vamos a clavar. Hay 3 versiones cuánto tiempo estuvimos en Egipto. Dice al principio 400 años, la cuenta da 210, y después de salir de Egipto dice el versículo, y el pueblo de Israel estaba 430 años en Egipto. Entonces 430, 400 o 210, la respuesta clava y da también un mensaje. 430 es desde que Dios avisó a Abraham en el pacto, que le avisó a Abraham que iban a estar esclavizados. Pasaron 430 años, pero todavía no empezó la esclavitud, sino Abraham empieza a sufrir un poco que los hijos van a sufrir. Imagínense, si yo le voy a decir a ustedes, no lo voy a decir, pero si le voy a decir, la ministra de Cultura en Israel dijo hoy que no va a revelar cuál es el secreto, la canción que van a cantar en el día del Atzmaut de Israel, y ahí dijo la palabra y el nombre de la canción. Entonces, no lo voy a complicar con esto, pero si le voy a decir una noticia mala, que alguien va a sufrir de algo, y todavía no llegó el sufrimiento, pero él empieza a sufrir un poco de escuchar que eso va a llegar. Entonces empieza a contar 430 años desde que Abraham lo escucha por primera vez. ¿Desde cuándo empieza 400 años? Desde que Isaac nació y bajó después a Egipto, pero también él no bajó a Egipto, no le dejaron, pero desde que él nace empiezan a contar los 400 años. Y desde que Jacob baja con los 70 almas, empieza la cuenta de 210 años. Y de que José muere y toda la generación de él y empieza a Faraón a esclavizar, empiezan los 86 años. Quiere decir que hay diferentes formas de contar cuándo empieza. Para mí el mensaje es muy pequeño y muy claro. Cuando Dios dice 400 años, uno me pregunta, ¿se puede cambiar o no? Le digo, tal vez el número 400 no se puede cambiar, pero se puede cambiar casi todo el contexto de ese decreto.
se puede empezar a contar de otra fecha, aunque todavía no empezamos a esclavizar. Quiere decir que Egipto muestra que incluso la palabra de Dios podemos de alguna manera cambiar y mejorar. Como Dios le dijo a Moisés, voy a eliminar el pueblo de Israel. Y se eliminó, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés peleó. De alguna manera Moisés nos enseña incluso que todo se puede cambiar. Incluso Jonás, incluso todas las profecías, todo se puede cambiar y lo podemos cambiar y podemos mejorar. Pero Dios dijo 400 años. Tranquilos, lo podemos contar desde otra fecha para cumplir esos 400, aunque todavía no están esclavizados. Y nada más empieza Abraham a sufrir, porque tal vez desde que Dios le dijo, no empezó a sufrir. ¿Por qué? Porque no vio que tiene hijos. Era muy viejo y todavía no tenía hijos. Entonces dijo, ¿por qué voy a sufrir por mis hijos si todavía no llegaron? No voy a contar los pajaritos antes que nazcan. Entonces cuando nace Isaac, de repente dice, las cosas de Dios se cumplen. Entonces va a cumplir también Egipto. Entonces empieza a sufrir. Entonces Dios le cuenta desde ahí, aunque todavía no estaban en Egipto. ¿La Biblia relata algo sobre las pirámides? No, nada más dije que algunos dijeron que los judíos lo construyeron por el motivo que cada día es trabajar menos, pero en realidad eso fue construido muchos años antes de los judíos que llegaron a Egipto. Hay también un relato interesante, algunos investigadores que dicen que el pueblo de Israel tiene que ver con los hicsos que estaban en Egipto, y los hicsos gobernaron Egipto a los nativos y después se volteó eso y se hizo medida por medida. Entonces de alguna manera también tiene algo interesante en esa cosa, pero es otra clase aparte. Usted ha dicho que Pesaj y Yom Kippur son fiestas difíciles. Sí, sigo diciendo eso. ¿Ok? No sé, porque son cortos. Mira, Pesaj no es corto, te digo que Pesaj es 7 días. ¿Sabes qué es 7 días comer esta cosa del gar? Eso es un poco complicado y costoso a la vez también, ¿ok? Entonces, dice que en hebreo lo llaman legemoni, el pan de la pobreza. Entonces alguien me dijo pan de la pobreza porque después que lo compré me volví pobre, porque cuesta mucho, ¿ok? Entonces, pero hay muchas restricciones. Yo mismo limpié la casa aquí los días antes de Pesaj. Yo estuve en cuarentena y tenía que limpiar. Ustedes tenían que ver cómo trabajé aquí duro en la casa, casi como los esclavos en Egipto. Después salí, gracias a Dios, estoy aquí con ustedes. Todos pueden salir de Egipto, yo soy el ejemplo. ¿Okay? Pero entre paréntesis, para que las señoras se pongan contentas o enojadas, depende de quién, dice que gracias a las señoras salimos de Egipto. ¿Sí? La mujer en realidad en la Biblia ocupa un lugar muy, muy especial. Todas las cosas interesantes que pasaron es gracias a las mujeres. Moisés se salvó gracias a la mujer, salimos de Egipto gracias a las mujeres no participaron en el becerro de oro, entramos a Israel gracias a las mujeres, la mujer de Tzipora, la mujer de Esther, la mujer de esto, las mujeres ocupan un lugar muy especial y lo digo con mucho respeto porque en verdad dan, como dice el Talmud, toda la bendición de la casa llega gracias a la mujer. Okay. No lo digo porque mi esposa está escuchando, mi esposa no está aquí, se fue a un lugar aquí cerca, entonces, pero lo digo porque creo en eso, en verdad, okay, que la mujer da mucha bendición y por muchos motivos, pero dice que gracias a las mujeres salimos de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque Dios dijo 400 años, entonces llegaron las mujeres y dijeron, Dios, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios dice, señoras, siempre tienen razón ustedes. Pero en esta vez no, porque dije 400 y apenas pasaron 210. ¿Qué puedo hacer? Y las mujeres dijeron, Dios, tranquilo, sácalos y nosotros vamos a seguir la esclavitud en la casa. ¿Ok? Entonces, ok. Perdón, no entendí la pregunta bien. Dice, Pesaj es más complicado porque es un mes de preparación y una semana, ¿sí? Y Yom Kippur es un día. Sí, tiene razón en esa pregunta. En realidad Pesaj por eso es un poco más complicado, pero como pesado, Yom Kippur, el día, estar todo el día en ayuno, es decir, me das trabajar 2 semanas duro, pero me das de comer, por lo menos está mejor. Pero un día de ayuno y rezos y juicio y todo lo que te dicen, y a veces es muy difícil. Uno dice, tal vez eso nadie lo va a cumplir, y de repente casi 100% lo cumplen. Entonces te dice que de alguna manera ves en la historia que cuando era muy difícil de cumplir,
era muy fácil de transmitir y de cumplir. Hoy en día, cuando es fácil de cumplir, es muy difícil de transmitir. Le voy a contar una historia que yo personalmente lo investigué con la misma persona que le pasó. Él estaba en en Rusia ahí, lo culparon por transmitir judaísmo, le dieron unos años en cárcel y él cuenta que él llegó ahí, recordó que era Hanukkah, que tenía que prender el candelabro, era el segundo día de Hanukkah. Él agarró 2 fósforos y estaba ahí metido y prendiendo eso. Dijo que ni terminó la bendición y empezó a sentir que se está quemando. Dijo, yo no sé si cumplí el precepto de Hanukkah porque era fósforos, unos segundos, pero esta luz hasta hoy me acompaña. Él es el director, el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein. Hoy en día ya casi no, pero yo mismo le pregunté si esta historia es verídica y me dijo que sí. Y esta historia le cuenta en cada Hanukkah a todos los niños que llegan a visitar el Knesset. Demuestra que la gente cumplieron las cosas en unos lugares tan difíciles y hoy a veces que tenemos todo para cumplir no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es fácil a veces. Cuando es fácil la gente no lo aprecia tanto como es. Que dice, aunque Moisés fuera pobre, fue a parar en la casa del faraón, entonces también era rico. Era rico, pero se volvió rico, pero era de origen pobre, mientras en las mitologías te dicen al revés, que eran pobres, pero de origen rico. Porque lo que marca en el mundo, es decir, uno dice a veces mi papá, mi abuelo era el gran rabino, mi abuelo no sé qué. Entonces, el origen le da mucho. Yo llego de la raza, de los nazis, la teoría de Hitler y todo esto. Todo estaba basado en esto y por eso ellos siempre querían justificar en las mitologías, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Horus o de Saragón, que en realidad él estaba en familia pobre, pero en realidad su origen era muy noble. Don, ¿qué es Don? De origen noble. Él llega de origen especial y Moisés, la Biblia nos trata de decir al revés. ¿Lo ves en familia rica? No, él llegó de una familia pobre. En realidad su origen es pobre para enseñarnos al revés. Por eso, en eso discuto con el libro de Fum. Dice, podría aclarar el motivo de autoridad, libertad, esclavitud. Bueno, de alguna manera la autoridad, es decir, cuando hay en la generación del diluvio, como dije que hay una diferencia entre el diluvio y Egipto. En diluvio no había orden. Cada uno robó de todo, dice Malares jamás, todo era problema, no jamás del terror, pero parecido. Todos eran ladrones por todos lados, ¿ok? Y de alguna manera no había nada de orden, ¿ok? Sin orden, y por eso mataron uno al otro. Y había libertad. Ahora, en Egipto trataron de poner esclavitud, limitar la libertad, pero había mucho orden. Porque Egipto era, para lo que saben historia, era tal vez el país que más anotó y más orden tiene en su historia hasta el último detalle. Egipto era uno de los lugares más ordenados. Para mí siempre me lleva el nazismo con los egipcios en muchos puntos, que es otro tipo de clase que podemos dar, pero hay muchos puntos de similitud entre esas dos. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener orden y libertad a la vez? ¿Hay un ejemplo de un lugar donde hay orden y libertad? Es decir, no hay un dictador y hay orden, sin policía encima y hay orden, y hay también libertad. A veces se contradicen. Hay algunos filósofos, incluso David Hume, cuando dijo que hay valores que no pueden vivir juntos. Por ejemplo, verdad es un valor, ¿ok? Hay que decir la verdad. Y paz. No pueden vivir juntos, porque si vamos a hablar nada más con la verdad, llega alguien y me dice, mira, y el saco que compré, ¿qué tal es?
y yo le digo la verdad, muy, muy feo, yo no sé por qué lo compraste, porque digo la verdad. En un día se destruye el mundo con la verdad. Si todos van a decir nada más la verdad, imagínense, primero las suegras, todos desaparecen del mundo. Y todos los problemas entre hombre y mujer, y todos los problemas entre personas y en negocio, nadie va a hacer casi negocio. Y cada uno cambia un poco aquí, cambia un poco allá. La verdad a veces molesta, es decir, de alguna manera, al paz, a lo que es paz. ¿Pueden vivir paz y verdad juntos? Es una pregunta muy difícil. No es tan fácil. Yo pensé que es muy fácil. Claro, hay que ser verdad y hay que tener paz. Es muy fácil de decirlo, pero piénsenlo mucho. Cuando uno dice la verdad y nada más la verdad, es complicado. Es una amenaza a paz. ¿Qué hay que hacer? Es otra pregunta. Pero piénsenlo. Dice el Talmud, en una de las cosas que dice el Talmud, ¿qué pasa si llegan los novios? Y el novio te pregunta, ¿y mi novia? ¿Y esto? Y es la cara de Tisha B'Av. Voy. ¿Qué le vas a decir? Que dice el Talmud, tienes que decir que es muy bonito. Le tienes que dar el compromiso. ¿Y por qué? Es una mentira. No importa, no siempre tienes que decir la verdad. Oh, ¿cómo? ¿Son mentirosos? Hay que ver. Le voy a decir algo que tal vez algunos saben, pero para mí sigue siendo fuerte todos los tiempos que lo escucho. Cuando en la Biblia Sara le dice a Dios que cómo va a tener hijos si su marido es viejo. Cuando Dios le cuenta eso a Abraham, lo cambia. No le dice eso. Le dice que Sara me dijo que cómo voy a tener hijos si yo soy vieja. Pero ella no dijo eso. Ella dijo que Abraham es viejo. Dios cambió para hacer paz. Es muy delicado ese asunto. No podemos mentir para hacer negocios. No podemos mentir jamás. Pero tampoco tenemos que decir todas las cosas que nos salen en la lengua para decir la verdad y destruir al mundo. Lo mismo, libertad y orden a veces se contradicen. Pero el judaísmo en Egipto, a través de Egipto, nos enseña cómo puede tener de alguna manera ética pacto con Dios, pero sin que Dios nos obliga, sino aceptarlo, que el pueblo tenía que explicar. Moisés, por orden de Dios, tenía que ir a explicar al pueblo y escuchar 2 veces que el pueblo acepta. Es un momento que el mundo puede entender en una evolución. Hoy en día es mucho más fácil entenderlo, pero en un mundo primitivo de hace 3.000 años era muy difícil. Orden o libertad. Pero podemos formar una sociedad que entiende las lógicas de la ética y ser éticos sin que alguien nos exige serlo. Entonces, de alguna manera, es un hilo muy delgado que pasa entre esas dos cosas. Siempre se habla en todas las charlas de ayudarnos uno al otro, con palabras darse la acción. Debe haber el estudio para poder conectar el concepto ayudamos unos al otro. Excelente. ¿Quién lo hizo? Esa pregunta, Raquel. No sé si todavía está aquí, pero excelente. En otras palabras, en Colombia, si hay alguien que en Colombia, ahí dicen puro tilín, nada de paletas. Hay mucha gente que hablan, pero que en realidad no hacen nada. Eso sí, esa es una pregunta, o no tanto pregunta como una afirmación triste, que hay muchas palabras en el mundo. Si yo podía agregar todas las palabras que se escuchó de ayudar uno al otro, ya nadie necesita más ayuda, porque nada más con las palabras. Pero lamentablemente con las palabras no se puede solucionar las cosas, sino con acciones. Sí, en realidad eso es lo que parte de mi vida trato de hacer, de enfocar en acción. Cuando pasó la tragedia del volcán, había mucha gente que hablaron de construir casas, muchísima gente, y todos por el buen corazón, todos querían ayudar. Y cuando nosotros también dijimos, entonces le dije a un amigo, mira, ¿qué tal si vamos a buscar un lugar donde se pueda construir? Me dijo, pero no tenemos nada. Sí, pero vamos a buscar. Fuimos a buscar. Llegamos al primer lugar, a un terreno en Escuintla. Me dice, mira, aquí, bueno, ¿qué costo tiene esto y esto? Bueno, si ustedes pagan, hacemos un contrato. Señor, espérate, no tengo el dinero.
si no tienes dinero, ¿por qué me haces perder el tiempo? Y llegamos al segundo lugar, al tercer lugar, y así, hasta que llegamos a un lugar que le dije, mira, era el último lugar porque mi amigo ya estaba enojado. Me dijo, ya, no, tampoco todo el día aquí. Entonces le dije, mira, un trato, dame 10 lotes pequeños para construir, empezar a construir. Yo te prometo de alguna manera pagarlo, no sé cómo, pero de alguna manera. Pero yo te aseguro algo, empecemos y vas a ver cómo todo se va a llenar. Y empezamos con una casa, llegaron medios, me dijeron, ¿qué dices? Y esto está todavía en fin. Le dije, yo no quiero hablar todavía porque no hicimos nada. Yo quiero hacer acciones y esto van a hablar. Y hoy en día estamos casi llegando a 1000 casas y hay escuela que se está construyendo ahí. La clínica ya está, tenía que inaugurar el mes pasado, pero por el corona no lo inauguramos, pero está construida, un centro de lugar de ambiente social, tenemos canchas de fútbol, canchas de básquet, tenemos diferentes cosas y fundaciones que trabajan ahí. Mira, muchas cosas me volvió un lugar ejemplar. ¿Sí? También con una acción pequeña. ¿Qué queremos? A veces queremos hacer acciones grandes y al final, con buenas intenciones, pero al final quedamos sin nada. Lo que debemos de hacer es empezar con una acción pequeña y eso nos va a dar una acción pequeña pero con una visión grande. Ojo, si uno quiere hacer una acción pequeña no se va a motivar y al final no lo va a hacer. La acción tiene que ser empezar pequeña, pero la visión tiene que ser muy grande. Esto le va a dar motivación, el motor, y de ahí la acción va a hacerlo. Y gracias a Dios le puedo decir que en esos mismos segundos que estamos hablando, en diferentes lugares, en Guatemala, por ejemplo, en Santa Rosa, y esto, se están repartiendo alimentos a gente que necesitan en esos segundos. ¿Ok? Y así, hay muchas cosas, muchas acciones que se están dando a través, no todo es fácil. Ahora tenemos diferentes lugares que quieren ayudar, pero pasar de un lugar al otro se volvió complicado, no es tan fácil. El mundo se ha complicado con temas de mover y vuelos y todo esto, pero sí, se logra las cosas cuando uno empieza con una acción pequeña, con una visión grande. Esa conexión le va a dar éxito y a todos. Y todos pueden, en cada lugar que pueden empezar algo, van a ver el éxito que pueden llegar a eso. Hay muchas cosas que no se logran, ¿sí? Yo en mi vida también traté de hacer cosas y no se logró, y muchas cosas que no se logró, pero había lugares que sí se logró, y cada lugar que se logra y aquel que salva una alma es como si fuera salvando un mundo entero. Entonces concentremos en acción pequeña, en visión grande y para adelante, porque hay mucho que hacer y muchas cosas que se pueden hacer. Yo le dije también a un amigo que me preguntó, bueno, dijiste que hay que ayudar, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, ¿cómo puedo ayudar? Le dije, tú tienes 15 quetzales, que son $2 disponibles. Me dijo, eso lo puedo conseguir. Bueno, vaya, compra una mascarilla y regálalo a un señor mayor que lo necesita y está en la casa y no puede salir y no sabe dónde comprarlo. Vaya a empezar con esto. ¿Y saben qué? Después lo hizo con 5 máscaras, después vio que hay otra necesidad y agarró unas bolsas de comida y después alguien lo vio y le ayudó con más y repartimos más de 10,000 mascarillas y así. ¿Con qué? Con una mascarilla con $2. Entonces se empieza y se logra en grande. Bueno, y Dinah, sí, Dinah, claro, Dinah también muy influyente, era la suegra de José. Ustedes saben que según la tradición, José tiene un sueño que 11 estrellas se aposternan a él. ¿Por qué 11? Porque eran 11 hermanos. Pero y Dinah, ¿por qué no aparece en el sueño? Porque después José se casa con la Osnat. ¿Quién era Osnat? La hija de Dinah. Entonces Dinah se volvió la suegra de José. Entonces José ni en sus sueños podía soñar que su suegra se va a posternar. Ok. Excelente charla. Muchas gracias. Ojalá puedan editar el video. Claro que sí, lo vamos a editar y sacar los egipcios que entraron dentro del programa para volverlo mejor. Saludos desde Guatemala. Hablando de Guatemala. Así salido. Saludos, sí. Vale la pena mencionar que no iban nada más judíos, iban todas las razas. ¿Sí? Claro, tiene toda la razón, tiene toda la razón.
Así es, y eso sigue pasando el día de hoy. Tienes toda la razón. ¿Quién es? Hannah, ¿sí? Tienes toda la razón. Es así, y por eso los mensajes de la Biblia no es para los judíos nada más, es para todo el mundo, porque son relevantes para cualquier persona, porque finalmente somos familia y llegamos del mismo lugar. Encontré una tradición, un midrash que dice que cuando Dios creó el humano, escuchen bien algo bonito, cuando Dios creó el humano, entonces agarró polvo, tierra, sin conectar ahora con la clase de la evolución, ¿sí? Pero la metáfora que está en eso, agarró tierra de todos los lugares del mundo y de eso hizo el humano. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? Para que nadie del mundo va a decir, mira, yo soy mejor que vos. No, no sos mejor, somos del mismo lugar y llegamos del mismo lugar. Así que tranquilos. Cada día luchamos, anulamos nuestro Egipto interior, así es. Pero uno debe tener Moisés adentro también, ¿no? No pensar que Moisés estaba una vez en la historia y chao, sino Moisés es algo que tenemos toda la vida. Como dije siempre, la Biblia es como nuestro espejo. Nosotros somos parte de esto y es de alguna manera es nuestro espejo. Nosotros vemos dentro de la Biblia a todos los personajes, vemos a nosotros y tenemos que reflejar dentro de eso. Gracias desde Perú, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer también. Muchas gracias a Diego y Diana. Muchas gracias. Bueno, si no hay otras preguntas y otros comentarios, nada más te voy a decir algo interesante. Todas las clases, siempre que doy el Zoom, siempre pasan al Facebook en automático. Y justo esto, había un problema al principio y no se logró, y ahora entiendo por qué. Gracias de todas formas, todos aquí somos personas llenas de liberación. Así es, y se llaman ángeles. Entonces, habían palabras de ángeles. Son personas excelentes y estoy seguro que cada día podemos ser mejores, no mejor del otro, sino mejor del día anterior. Esa es la misión y la visión que tenemos todos los días y lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque si un pueblo de esclavos pudo salir de Egipto, pudo caminar en el desierto tanto tiempo, entonces seguramente puede eso. Le quiero mostrar un video pequeño sobre lo que recibimos en el monte Sinaí. A ver. Juan Daniel, ¿me escucha? Nada más un video de 40 segundos, pero nada más me tiene que dar autorización. Ya está en trauma que uno pone ahí. A ver dónde está Juan Daniel. Estoy tratando de... Ah, ok. A ver. A ver. Trata. Un segundo. No, todavía no. Me pusiste en grande, eso sí, más bonito, pero... Vamos a ver. Bueno, si no, no pasa nada. Pero es un video lindo de algo de 40 segundos. Pero para mí tiene un mensaje atrás. A ver si hay un mensaje. Se dice host, a ver si... Gracias, sabemos que el camino no fue fácil. Así es, tampoco tenían Waze. Mira que tardaban 40 años ahí en el desierto. No era tan fácil. Pero bueno, vamos a hacer esto. Un segundo. Un segundo. Un segundito. Ok.
הראשונה בישראל. איתורן משיקה את איתורן GPS, מכשיר ה-GPS המתקדם והחדשני לרכב. להזמין ברשת חנויות איתורן, יבואני הרכב ובסקל דיוטי פרי. איתורן, איתך לאורך כל הדרך. ¿Por qué le mostré esto? Porque creo que todo el tema de la entrega de la palabra no es nada más palabra histórica. Es el GPS de nosotros hoy en día, no nada más las palabras, no nada más los preceptos. Uno piensa que a veces nada más la palabra de Dios era lo importante. Era importante, pero todo el camino era parte de la enseñanza. No era nada más un medio para llegar a. Era parte de lo que tenemos que aprender. Y esos 10 motivos, en realidad, que se volvieron de repente 11, nació un motivo ahí dentro de la clase, se volvieron 11. Y en algún momento voy a sentar para escribirlo, así para que lo tengan también escrito, y lo voy a publicar pronto. Pero esto, para mí, muestra que no nada más la salida de Egipto es importante. Mucho más importante entender por qué entramos, cómo entramos, por qué salimos, y el camino. Todo esto son partes del GPS de la enseñanza. No nada más las palabras, no nada más las obligaciones. Porque más de todo, no es nada más qué cumples, sino es cómo lo cumples. Es mucho más importante. Y eso es lo que creo que aprendemos de Egipto y de todo esto. Vamos a ver, gracias por abrir un poco. Desde Sevilla. Ahí espero que están muy bien. A ver si hay otras preguntas. Bueno, Juan Daniel, creo que estamos bien. Si quieres, es que yo le voy a pedir algo del rabino Daniel para también decirnos algo así sobre ese tema o sobre cualquier tema también, para que sepan que el rabino Daniel, para lo que lo conocen ya lo conocen, pero lo que no conocen, aparte de saber mucho de la Torah, sabe mucho de historia y de muchas cosas interesantes y detalles que no conocemos. Entonces estoy seguro que también sobre ese tema me puede enseñar a mí algo y también todos pueden escuchar. Gracias al Rabbi Yosef. Pues no, bueno, más que nada darte las gracias. Darle las gracias por este shiur tan increíble que nos ha dado. Sabemos que hemos tenido problemas técnicos, pero los hemos podido solucionar al final. De gente que de alguna manera quiere impedir que nosotros terminemos estudiando Torah. Pero la realidad es esta. Ningún virus, ni ningún antisemita, ni ninguna persona malintencionada, ni nada nos va a parar de seguir estudiando Torah, de seguir haciendo mitzvot, de seguir con nuestro camino, con el camino de la Torah. Y lo más importante, a final de cuentas, es como tú dijiste, este es el GPS. Es la tradición, las mitzvot, todo eso son los que nos están marcando el camino y estamos agradecidos más que nunca por esta tradición que nos marca ese camino y por la comunidad, por la gente que lo transita con nosotros. Que Bezrat Hashem tengamos únicamente Besorot Tovot, que tengamos buenas noticias y que se acabe todo esto pronto y nos podamos reunir todos juntos otra vez en comunidad. Abre tu micrófono, lo tienes apagado. Bueno, en realidad era algo de pantomima, pero en verdad muchas gracias. Y algo pueden contar que trataron de molestar, trataron de impedir el mensaje, pero se logró. Entonces, se lo podemos contar a los nietos. A los nietos, la salida del Zoom. Sí, la salida del Zoom. Si en algún momento vamos a comer el chocolate que tiene muchas vacas pequeñas ahí del dibujo, que parece el Zoom de las vacas, entonces para que uno me dijo que en algún momento los nietos de nosotros van a caminar al súper y la mamá va a tener una mascarilla
antes de Pesaj y le van a decir, mamá, ¿por qué antes de Pesaj pones mascarilla en la compra de los productos? Y ella va a decir, porque los abuelos también lo hicieron y nosotros seguimos la costumbre. Así que siempre hay cosas que contar y hay cosas que hacer. Pero bueno, esa es otra cosa. Hay que poner en los periódicos de mañana, en toda la prensa, que el nivel de antisemitismo subió y hasta una clase en el rincón del mundo lo querían molestar. Eso te lo encargo a ti. Listo. Bueno, gracias. A ver, hay algo en el chat, a ver qué pusieron ahí. ¿Se podría transportar la mascarilla en Shabbat? Es una pregunta linda, porque él hace, si podía transportar la mascarilla en Shabbat, transportar en la mano, tal vez no en lugar que no se puede, pero en la boca sí, porque es algo importante para salvar vidas y esto, para evitar riesgos de vida. Entonces, si se vuelve parte de eso, se vuelve como lentes. Por ejemplo, entonces no hay ningún problema. Dice Dafna que, disculpe, no contesté su pregunta. Perdón, la mujer siempre tiene razón, pero no vi la pregunta. ¿Dónde está? Perdón, Ham Daniel, pero aquí que... Habla sobre, ya te la digo, dice así la pregunta de Dafna. La pregunta de Dafna dice, ¿podría por favor explicar la relación de los 49 niveles de impureza con la salida de Egipto? Es increíble, ¿están listos para 2 horas? No, pero le voy a decir, es una pregunta muy linda, muy importante de hacer. Primero, qué bueno que sabe que está conectado para eso, no es nada más para contar a esperar. Con el permiso de Ram Daniel y con todo lo que quedaron, le voy a decir, para mí, una de las cosas que para mí es nuevo, ¿sí? Yo le digo nuevo de los últimos días, ¿ok? Hay una discusión tremenda entre había una discusión entre los saduceos y los fariseos. Es decir, cuando empieza a contar el hombre, desde el primer día después de Pesaj o del primer día después de Shabbat, de Pesaj, el domingo, ¿ok? Entonces, los saduceos dijeron el domingo, estos dijeron que los sabios del Talmud, los fariseos, dijeron que también el Yom Tov de Pesaj es Yom Tov, entonces se considera Shabbat, entonces después de eso se empieza a contar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la discusión de ellos? ¿Cuándo se empieza? ¿Cuál es lo importante? ¿Qué importa? Bien, la conexión de los dos era que la conexión del hombre tiene que ver con la maná que bajó del cielo. Y para esa discusión, según los saduceos, la maná empezó a caer en el día domingo de la semana, entonces hay que empezar a contar el día domingo. Según los Jajamim, la maná dejó de caer, según el libro de Josué, en el día después de Pesaj, en el 16 de Nisan. ¿Cuál es la discusión? Escuchen algo tremendo. Según los saduceos, nada que Dios da hay que decir gracias. Punto, that's it. No hay que discutir. Dios dio la Torah escrita, punto, no se puede interpretar. Por eso ellos creyeron nada más en la Torah escrita, no la Torah oral. Ellos siempre eran más estrictos. Por eso les digo, la gente más estricta a veces son saduceos, no es que saben más. Son más estrictas porque no conocen y no quieren interpretar. Ellos comen frío en Shabbat y no caminan en Shabbat y no salen del lugar de Shabbat y diferentes cosas que hacen mucho más estricto porque no quieren interpretar como los sabios del Talmud que dijeron se puede prender de antes y dejarlo prendido. Y diferentes cosas así. Entonces los saduceos se empiezan a contar cuando empezó a bajar la maná. ¿Por qué? Porque ese simboliza lo que Dios da. Y eso que contamos, y con esto conectamos Pesaj y Shavuot. Y llegan los sabios del Talmud y dicen, no, nosotros empezamos a contar desde que dejó de caer la maná. ¿Por qué? Cuando empezó a trabajar el humano. Porque para salir de Egipto no es nada, Dios nos sacó de Egipto, pero nosotros entramos a Israel con el trabajo que hicimos en el desierto. Dios nos quiere mostrar, no nada más la salida de Egipto, bajar la maná, sino dejar de bajar la maná para llegar al momento que el humano tenía que empezar a trabajar. Y ese es el punto más importante para mí en esta discusión. Y no nada más en esa discusión, miren que esa discusión de hace 2000 años sigue teniendo vigencia en el siglo XVIII, cuando llegan el Rabbi Kalisher y Alcalá y dice, empiezan a hablar del sionismo, que hay que empezar a actuar. Y después los
las organizaciones, y todos, hay que empezar a hacer para llegar a Israel. Y llegan los otros rabinos ortodoxos, ultra religiosos, Sadmer y algunos, y dicen de ninguna manera. Hay que esperar que Dios lo dé. La salvación tiene que venir de Dios. Y esa es la discusión. Gracias a esto, estamos en Israel por gente que empezaron a hacer también. Porque Dios ayuda a lo que ayuda a Él también. Si nosotros lo hacemos, Dios tampoco hace. Dice el rey David, Dios es tu sombra. ¿Qué quiere decir esto? En el Salmo 121, lo que tú haces, Dios responde. Si tú sos flojo y no quieres hacer nada, tampoco lo va a hacer. Dios no es ministro de trabajo para ayudar a todos los flojos. Dios nos dio el cerebro para pensar y para actuar y para hacer. Si nosotros hacemos, Dios cumple y nos ayuda y manda bendición. Pero como este señor, 40 años rezó en muro de los lamentos de ganar lotería y no ganó. Llegan los ángeles y dicen a Dios, Dios, dale, después de 40 años, dale por favor. Y Dios le dice, ya quería darle, pero ni siquiera ha comprado el boleto. Si uno no comienza, Dios no da. Cuando el Moisés le dice a Dios, Dios, el pueblo empieza a gritar, está atrás de los egipcios, no quieren matar, y Dios le dice, deja de rezar. No porque era tartamudo y ya se termina el rezo, lo van a matar, sino deja de rezar, llegó el momento de acción, actúen. Ya, lo saqué de Egipto. Egipto simboliza el favor de Dios hace, hice plagas, hice todo, ahora pónganse a trabajar. Esa discusión sobre la cuenta de Omer es la discusión más importante que podemos pensar. ¿Qué es más importante, lo que Dios da o lo que nosotros hacemos para cumplir lo que Dios nos dio? Y por eso, para conectar desde que de Egipto hasta que llegamos a Israel, conectamos con los 49 días. ¿Por qué 49 días? Porque son 7 por 7. ¿Y por qué tiene que ver? Acuérdense de la clase que di, de lo que estaba, de las 7 cualidades de los sefirot, los 7 que están abajo, que hay que trabajar de bondad, justicia y todo lo demás. Entonces, son 7 al cuadrado, de alguna manera trabajar de cada cualidad con el equilibrio de la otra también. Es decir, ser bondadoso, pero también con límites, también con eternidad, para hacer tantas cosas que hay uno con el otro. Entonces, para recibir de Dios también tenemos que ponernos también con pilas a trabajar, hacer eso Dios nos da. Esa es la conexión de no nada más salir de Egipto, sino recibir la palabra de Dios y también a través del trabajo que estamos haciendo nosotros. Dice que tiene que salir, perfecto, ok, no hay ningún problema. Estamos, otra explicación de ese tema, es muy profunda, sí, tiene toda la razón. Hay que hacer otra charla sobre esto. Y sí, la verdad que hay bastante de hablar. Lo dije muy rápido, lo dije así, pero Dafna, tu pregunta es muy buena. De hecho, tengo una charla que di y está en mi página de Facebook sobre la cuenta del hombre nada más. Lo di antier, creo. Está ahí. Creo que era viernes tal vez, o jueves, no importa. Ahí está en mi página de Facebook sobre la cuenta del Omer. Está en YouTube también. Y ahí hablo un poco más de todo lo que es la cuenta del Omer y otros puntos muy interesantes. Parte de eso, la cuenta del Omer, que sepas, el tiempo tiene 2 dimensiones diferentes. Hay tiempo de círculo y hay tiempo lineal. El tiempo de círculo, semana, mes, repite todo el tiempo. El lineal, el día, el año, no regresa. Es decir, el año 2020 o 5780 no va a regresar. Sigue para adelante, sigue corriendo. En la cuenta del Omer contamos semanas y días para cumplir con los 2 puntos del tiempo. Las fiestas judías tienen la dimensión del tiempo de círculo, está Pesach, Shavuot, todas las fiestas trabajan con el calendario de agrícola, también de tiempo de la cosecha, tiempo de la siembra y todo eso, pero también de la historia, de lo que ya pasó y de lo que nosotros ponemos también. Eso es una combinación entre el tiempo en círculo a tiempo lineal, de alguna manera conectar los dos. Y hay mucho más que hablar sobre esto, la verdad, son temas muy profundos, lo voy a dejar aquí toda la noche, nada más hablando de esos. Pero igual, muchas gracias a todos por sus lindas preguntas, por su paciencia, a pesar de lo que pasó, pero gracias a Dios estamos bien y vamos para adelante. Así que muchas gracias, Rabino Daniel. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Rav Yosef, por este shiur. Bezrat Hashem, el primero de varios. Así es. Pero si no... Bueno, nada más para terminar,
esta charla. Como ustedes saben, en la salida de Egipto hay muchos mensajes. Sobre eso se basa el pueblo judío. Eso estamos contando en cualquier país que los judíos vivieron, en 116 países del mundo que vivieron judíos, y más de cualquier otro lugar, siempre transmitieron el mismo mensaje sobre la salida de Egipto. Pero más de todo, los mensajes que vienen de la entrada de Egipto, los 11 motivos en total que detallamos aquí hoy, y no es nada más entrar y no es nada más salir, es cómo salir. Había un tipo que estaba en la cárcel y de repente llega alguien, lo revisa, le dice, mira, estás mal de salud, tengo que quitarte una parte de la riñón. Del riñón, bueno, ni modo, hay que quitarlo. Después llega otra vez, dice, tengo que revisarte, dice el doctor, lo revisa y dice, mira, tu hígado está un poco problemático, voy a quitar algo del hígado. Bueno, después del intestino, después le dice, mira, tu mano tiene una infección, hay que quitar una parte, después de la pierna, después de la nariz, después de aquí. Entonces el tipo le dice, Señor, yo entré aquí a la cárcel sano, ¿cómo puede ser que tengo tantos problemas? Entonces el tipo le contesta, mira, yo no soy doctor en realidad, yo soy tu abogado. Y yo le di promesa a tu familia que te iba a sacar de aquí. Poco a poco lo voy a hacer. Eso es lo peor. Salir de Egipto, muchos pueden salir. La pregunta es cómo salen. Y eso es lo que tenemos que saber. Y uno de los motivos que no dije ahí, también el motivo número 12, como 12 meses del año hay que tener un motivo número 12, también para aprender los cambios, para no estar metido en una cosa sin querer actualizar y cambiar. Había gente que estaban en Egipto y no querían salir de Egipto porque ya se acostumbraron ahí. Se acostumbraron a algo malo. Hay un dicho que me enseñaron que dice, es mejor malo conocido por bueno por conocer. Es el peor dicho que escuché en mi vida. ¿Cómo es mejor malo conocido? Trata de cambiar, trata de ver cómo cambiar la situación. Estás en Egipto, entonces sépalo y cámbialo y salga de ahí. Eso es lo que tenemos que saber y eso parte de lo que nos enseña Egipto. No quedarse en la adicción, en la esclavitud, en los lugares que nos cuesta, que es malo para nosotros. No aceptamos la maldad. No somos Sísifo de la mitología, que tenía que cargar la piedra todo el tiempo y según Albert Camus tenía que aceptar que es algo bueno. No somos budistas, con todo el respeto, que viven con la maldad. Cambiemos la maldad. Y eso es lo que nos enseña el mundo y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para eso estamos aquí. Así que muchas bendiciones a todos, estén donde estén, en cualquier país, podemos estar unidos, no bajo del mismo techo, sino bajo del mismo propósito. Así que ya casi llega la mañana aquí en Israel, más de 3 de la mañana, o 3:30, lo que sea. Ya en 2, 3 horas hay que despertar, así que los niños ya tienen su hora. Así que me despido y estamos en contacto. Muchas gracias.